Quiero empezar preguntándote algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado en tu crecimiento espiritual? Creo que todos hemos pasado por momentos donde nos hemos sentido estancados en nuestro crecimiento espiritual, donde sentimos que ya no hemos crecido más. O tengo otra pregunta para ti. ¿Has sentido que la palabra de Dios o que lo que dice la palabra de Dios no está funcionando en ti? Muchas veces llegan personas a decirnos, a pastor, a decirnos a mí: es que siento, pastor, que la palabra de Dios como que no se hace real en mi vida, como que esas promesas no pasan en mi vida, pero yo quiero venirte, yo tengo una asignación de Dios para decirte. Vamos a la palabra de Dios, a Juan 15:15. Yo quiero recordarte, si tú has sentido estas dos cosas: número uno, que pastor, siento que estoy estancado, mi crecimiento espiritual está estancado. O número dos, siento que la palabra de Dios como que no se hace real en mi vida, como que algo pasa que como que no puedo ver la palabra de Dios cumplida en mi vida. Y yo vengo a decirte esto, y este es el fundamento que voy a predicar hoy. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Cuando una persona es siervo o cuando una persona es un esclavo, él no sabe lo que hace su señor. Solamente el Señor da una instrucción y esa persona sigue la instrucción. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios dice: ya no te llamaré siervo, porque el siervo no hace lo que hace su señor, no sabe lo que hace su señor, pero yo te he llamado. Aquí no sirve. Parece que te llamó Dios esclavo. Dice: pero yo te he llamado, diga conmigo, amigo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En otra palabra, un siervo es solamente el que sigue instrucciones, pero Dios dice: tú no solamente serás un siervo, sino serás llamado, diga conmigo, amigo. ¿Por qué? Porque Dios nos da a conocer todo lo que el Padre ha hecho. En otras palabras, la palabra, apunta esto ahí, porque hoy te voy a reventar los fusibles con la palabra. La palabra de Dios no es solamente para informarte, sino es para transformarte. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios no solamente es para que estés informado, sino cuando usted recibe la palabra de Dios, hay una transformación en su vida. Usted pasa de ser siervo a ser amigo. Usted pasa de ser creación de Dios a ser hijo de Dios. Pero tiene que pasar algo. Dije, la palabra transforma. Mira lo que dice, búsquenme ahí, Juan 15:5, búscamelo ahí. Mira lo que dice la palabra de Dios. Uy, no sé si está listo para esto. Pastor, ¿cómo es que somos transformados mediante la palabra? Diga conmigo: mi fruto depende de mi conexión. Se lo voy a poner muy sencillo. Imagínense que tiene un filtro de agua, de esos filtros que venden, que ahora purifican el agua y que le hacen ósmosis inversa y que la niquelean y pura bobería. Pero bueno, si usted cree, está bien, yo también creo, yo tengo uno de esos en mi casa, pero quién sabe si funcionen. Si usted vende de esos, perdóneme, ya le amolé el negocio. Yo no sé si funcionen, pues, pero sabe rico. Imagínense que tiene un filtro de agua, de esos que el níquel y que la ósmosis inversa que hacen para acá y que le ponen el pH y que le activan. Ya sabe usted, ¿verdad? Lo que estoy hablando. Y del otro lado tiene una llave de agua que viene directamente del caño. Fíjese muy bien, usted solamente es una manguera. Si usted se conecta al agua del caño, usted no puede esperar que de la manguera salga agua purificada, porque nuestros frutos
dependen de a quién estás conectado. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva pura cosa podrida. ¿Dice eso la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Lleva, porque separados de mí nada podemos hacer. Una de las grandes mentiras que el diablo ha establecido en esta generación es la siguiente: es suficiente estar cerca de Dios para estar bien. Lo voy a repetir. Una de las mentiras del diablo que el diablo le ha puesto a la iglesia es suficiente estar cerca de Dios para estar bien. Es suficiente venir un domingo para estar bien. Es suficiente estar cerquita de Dios y yo con eso estoy libre. Pero la palabra de Dios no dice no es suficiente. La palabra de Dios dice estar en, pero aquí no me ayuda, permanecer en. Otra vez, permanecer en. En otra palabra, Dios te está diciendo: no es suficiente estar cerca de Dios, es necesario vivir conectados con Dios, porque la conexión con Dios es lo que trae frutos a nuestra vida. Si usted está conectado con Dios, yo tengo que hablar lo que Dios habla, lo que en mí tiene que correr, lo que de mi fuente sale. Quiere decir que cuando de tu boca corre maldición, cuando de tu boca corre grosería, cuando de tu boca corre violencia, lo que está corriendo de tu boca, ojo acá, delata tu conexión. Lo que está corriendo de tu boca, lo que está saliendo de tu boca, está manifestando a quien tú estás conectado. Pase. No existe una persona chismosa que esté conectada con Dios. Existen chismosos que están cerca de Dios. Existen chismosos cerca de Dios. Existen blasfemos cerca de Dios. Existe gente violenta cerca de Dios. Pero no si estás conectado con Dios. Una persona, dice la palabra de Dios, que permanece en Dios. Yo soy la vid. ¿Qué es la vid? Si lo toma como una figurativamente o literal, como dice la Biblia, es el árbol, son las ramas. Yo soy el árbol, yo soy la rama, ustedes son los pámpanos. Ustedes son eso. Ustedes son, la rama está así y el pámpano son las ramitas que sacan uvas. ¿Me expliqué? Es que no sé explicarme bien esas cosas. Y son las ramitas que sacan uva. En otra palabra, si usted está conectado a la vid, de la vid no pueden salir manzanas. En otra palabra, si usted está conectado con Dios, de su boca no puede salir maldición. Porque si sale maldición, es una señal que no estás conectado con Dios. Estás cerca de Dios, puede ser. Conoces de Dios, puede ser. Has oído de Dios, puede ser. Lees la Biblia, puede ser. Pero no estás conectado con Dios. Porque aquel que está conectado con Dios, lo único que puede salir de su boca es Dios. Si tú estás conectado, si tú agarras una manguera y la conectas a un filtro de agua, por más larga que sea la manguera, por más presión o no presión que tenga el agua, lo que tiene que salir de esa manguera es lo que el filtro saca. En otra palabra, la manifestación o la evidencia de que tú estás conectado con Dios, que tú eres ese pámpano, es la evidencia, el fruto que tú sacas. No, dile al de al lado, no te engañes. Pero así, no te engañes. Uno vive engañado. Ay, que yo estoy de Dios, pero ahí andas fornicando por todos lados. No te engañes, papacito. Conoces de Dios, pero no estás conectado con Dios. Es que usted no me ayuda. Bueno, entonces
Permanecer en la palabra es permanecer en Cristo. Juan 15, 4 y 5. Mira lo que dice esto. Permanecer en mí y yo en. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, el pámpano, si tú lo arrancas de la rama, no puede dar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid. O sea, el pámpano para poder dar fruto tiene que permanecer en la vid. Así tampoco vosotros, sino. Jesús no nos llamó a visitarlo, Jesús nos llamó a permanecer en él. Hay una gran diferencia entre visitar a Jesús y permanecer en él. ¿Qué significa permanecer en él? Póngala ahí. Significa vivir conectados, vivir unidos a él. En otras palabras, no es leer la Biblia de vez en cuando, no es venir a la iglesia de vez en cuando, sino estamos llamados a vivir una comunión con Cristo a través de su palabra. Y le voy a llevar a otro nivel más profundo. Apunte esto ahí, porque si no lo agarra, no lo agarró. Número 1, la palabra de Dios no es solamente información. La palabra de Dios es impartición. Ya se le pegó el CPU. La palabra de Dios no es información. La palabra de Dios es impartición. Póngala ahí. La palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios, la palabra es una persona. Ay, cositas. Ya no saben ni por dónde. Pero si eso le enseñaron en la escuelita bíblica, los que somos cristianos de chiquito, eso te enseñaba. ¿Dónde dice eso? ¿A usted me va a ayudar o no me va a ayudar? ¿Dónde dice eso, pastor? Juan 1:1. La palabra no es un libro. La palabra es una persona. La palabra no es información. La palabra es impartición. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el principio, se lo pongo en español. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y el verbo, y la palabra era Dios. Yo vengo a decirte algo. La palabra no es un libro. La palabra es una persona. Cada vez que usted abre la palabra de Dios con hambre, cada vez que usted abre la palabra de Dios buscando, la persona de Cristo se manifiesta. Y es ahí donde usted es impartido con poder, con autoridad. Es ahí donde usted es impartido con paciencia. ¿Por qué, pastor? No tengo paciencia. Porque estás leyendo un libro y no te está impartiendo nada ese libro. Porque estás viendo la Biblia como un libro y no como una persona. Pero cuando hay alguien que tiene hambre de Dios, de repente abre la palabra de Dios y dice: Señor, muéstrame, Señor, háblame. Y cuando tú empiezas a leer, ¿cuánto les ha pasado esto? La Biblia te comienza a hablar, te comienza a impartir. El miedo se comienza a ir, la enfermedad se comienza a ir. ¿Por qué? Porque la palabra es una persona. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya le voló el fusible. Entonces, cuando tú comienzas a ver la palabra de esta manera, todo comienza a cambiar. ¿Por qué, pastor? Porque cuando tú entiendes este principio, comienzas a entender y permites, póngala ahí, que la palabra gobierne tus pensamientos, gobierne tus emociones y gobierne tus decisiones. Y es hasta que tú permites que la palabra de Dios
ojo, oiga esto, que la palabra de Dios, que es Dios mismo en la tierra, gobierne tus pensamientos, gobierne tus emociones y gobierne tus decisiones. En ese momento comienza la transformación. Mire, le voy a ahorrar un año de andar comprando cursos de vendehumos baratos y de manifesting y la testing y todos los testing. ¿Quiere usted ver información? ¿Quiere usted ver transformación en su vida? ¿Cómo dicen esto? Le voy a dar un biohack. Y ahí andan usted. El biohack no sé qué. Deje la bobería. Quiere transformación en su vida, quiere transformación en su mente. Comienza a conectar. Hoy, este día, si usted lo decide, yo lo voy a llevar a conectarse con Dios, a conectarse con la vida. Hoy, este día, a conectarse con la palabra. Que la palabra se haga viva, que la palabra se haga eficaz. Cuando permites que la palabra gobierne tu mente, en ese momento hay una transformación. ¿Por qué la gente viene a la iglesia y no se transforma? Porque no están dispuestos a renunciar a su voluntad para que la voluntad de Dios se establezca. Mi voluntad es esta. Y ahí está usted, el Señor enojón. Pásame un palo o lo que sea. Ahí tiene al Señor, porque voy a hablar de los señores, para que le haga así a su esposo. Gruñón, coma, necio, coma, pocas pulgas, coma. Ay, agréguele todo. Y dice, pero ¿qué te pasa? Es que así no se hacen las cosas. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que así no se hacen las cosas? No. Es que cuando yo llevo 30 años haciendo esto y así no se hace. Esa es una manifestación que estás cerca de Dios, pero no estás en Dios. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a renunciar a tu voluntad, a tus conocimientos, a lo que por años has hecho para que Dios comience a gobernar tu vida. La primer señal que Dios comenzó a gobernar tu vida y tu mente es que la dureza de pensamiento se volvió flexible. La primer señal que Dios comenzó a gobernar tu mente es que ya no es ese gruñón, es que así no se hacen las cosas. Cambia a la persona y dice, ¿cómo se hace? A ver, cuéntame. Igual y tienes una mejor manera. Dile al de al lado, hermano, en 40 años los métodos han cambiado. Este es un tubo de agua, pero es para agua, ¿no? Esta cosa la ponen ahora en las tuberías de agua. Y usted, ay, que yo quiero mi tubo de cobre. Dile al de al lado, el no transformarte y la necedad sale cara. Pero hazla así, sale cara. La palabra de Dios es un agente transformador. Cuando una persona dice, yo renuncio a mi voluntad, que no se haga, Jesús lo dijo, que no se haga como yo quiero, que no se haga como yo decido, que no se haga como yo veo, que se haga como tú quieras. Trae a las personas correctas. Si tú tienes un negocio, comienza a decirle, Señor, saca el corazón de las personas incorrectas, remueve a toda persona incorrecta, trae a las personas correctas para que se haga como tú quieres. ¿Y sabes qué es lo que Dios quiere? Dios te quiere prosperar. Dios quiere que ese negocio que no deja comience a dejar. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tu familia esté unida, pero tiene que ser como Él quiere, no como tú quieras. Si vives en la dureza de la mente, jamás vas a vivir la voluntad de Dios. Mire lo que dice Romanos 12:2. Por lo tanto, no os conforméis a este siglo. Te lo pongo en español. No te conformes a este tiempo, sino transformaos, mira esto, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si tú no renuevas tu mente, no renuevas tu entendimiento,
Y si no renuevas tu entendimiento, no puedes conocer la voluntad de Dios. Es que lo que le voy a decir está muy bravo y muy duro. ¿Seguro? Los necios no entran al cielo. La palabra de Dios dice: si no puedes renovar tu mente, no puedes comprobar la voluntad de Dios. Dice, yo no, para que usted no se enoje conmigo, le pongo la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No lo digo yo. Enójese con Pablo, enójese con Juan, no conmigo. Yo nomás le leo lo que dice ahí. No te conformes. Me puede poner TLA o NBI o otra más para que le agarre más, porque al que quieras. RBC, NBI, está bien. No se amolden al mundo actual. No tomen forma. Ay, quiere que me vaya más duro. Ay, pastor, es que todas subimos fotos de encuerada para ganar likes. No te amoldes al mundo actual. Ay, todos lo hacen. Y si todos lo hacen, ¿tú qué tienes que andar haciendo la tontería? Ay, ya me metí en problema, ¿verdad? Ok. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de tu mente, para que así puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios. Una persona que tiene una dureza mental no puede comprobar la voluntad de Dios. Nunca. Ay, que por qué no, Dios no me habla. ¿Cómo te va a hablar si eres un cuadrado de cemento? ¿Cómo Dios te va a hablar si no te sale de ese molde? ¿Para qué Dios? Mañana te dice Dios. ¿Se acuerdan la historia del centinela? Pues se la cuento rápido. Hay un hombre muy importante, un comandante de los ejércitos, bla, 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 un jerarca. Es como si ahorita dijera el secretario de seguridad. Tenía lepra, nadie sabía que tenía lepra, solamente su asistente personal sabía que tenía lepra. Se lo pongo en vocabulario de hoy. Entonces van con Jesús y Jesús le dice: ¿sabes qué? Yo te voy a sanar, pero tienes que ir al Jordán y bañarte 7 veces. Es como si ahorita llega el secretario de seguridad y me dice: tengo lepra. Y yo le digo: ah, perfecto, vete y báñate al río de los Remedios 7 veces. El Jordán en ese tiempo era el peor río. Ustedes dicen: ay, el Jordán era el peor río. El río donde están todos los desechos. El río donde se iba todo, donde lavaban la ropa, donde se iba todo lo feo. Y de repente Jesús le dice al general: vete y báñate 7 veces ahí. Él se indigna. ¿Por qué? Diga conmigo: por cabeza dura. Tú no puedes acercarte a Dios esperando que Dios te diga lo que tú quieres escuchar. Si tú te acercas a Dios, es porque estás dispuesto a renunciar a tu voluntad. Es porque estás dispuesto a renunciar a tus deseos, y es porque estás dispuesto a renunciar a que se hagan las cosas como tú quieres. Si no, ¿para qué te acercas a Dios? Entonces Jesús le dijo: vete y bañate al río 7 veces. Él, obviamente, la dureza mental, se enojó. Dijo: ¿qué se cree? ¿Qué le pasa? Yo soy el general. ¿Quién se cree? Pero siempre, aquí también lo importante, de quién te rodeas. Tenía a alguien al lado que le decía: general, y si sí es cierto, ¿qué le cuesta? Yo le hago casita para que nadie lo vea. Pero ¿qué perder? Que nomás se haga apestoso y ya. Y el general accede. ¿Y qué pasa? Él va a ese lugar. ¿Sabe por qué Cristo lo mandó a ese lugar? Para renovar su mente, para que entendiera que ese milagro no venía por su posición, no venía por quien era, no venía por qué hacía, sino solamente venía por la gracia de Dios. Él va a ese lugar 7 veces, y cuando sale, la lepra se fue. ¿Qué pasaría si el general
no hubiera tenido a su escudero, a su asistente, a su compañero. Se hubiera quedado con lepra. La lepra tarde o temprano hubiera sido visible y él hubiera sido desterrado. Solo por una cosa. ¿Sabe por qué? Por cabeza dura. Ay, papá. Dile al lado, ahí te hablo. Así. Ahí te hablo. Y si le dice, no se enoje. Más dígale con amor, ahí te hablan, papacito. Ahí te hablan, cabeza dura. Cuando tú permites que la palabra de Dios gobierne tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones, es ahí donde comienza la transformación. Y esta es la pregunta que quiero hacerte. Ya te llevé por un camino. Primera pregunta del día: ¿estás realmente conectado con la vid o solo estás cerca de la vid? ¿Cómo yo sé eso? Por tus frutos. ¿Estás conectado con la vid o solamente estás cerca de la vid? Las dos son válidas, y no está mal. Bueno, sí está mal, pero todos estamos muchas veces cerca de la vid y no estamos conectados con la vid. Mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice que te refina. Diga conmigo, refina, para que des fruto. Mira, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Malaquías 3:2 y 3. Voy rápido. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando se manifieste? Mire esto. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Escuche esto. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro, como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Póngala ahí. La palabra confronta, la palabra corta, la palabra limpia, la palabra refina. Dios no te refina para destruir, Dios te refina para purificar. Segunda manifestación que tú vives en Dios. Es que esto no sé si le va a gustar. Es que no sé si voy a ofenderlos. Ay, sí, dice no, y ya después ya no quiere regresar. La palabra de Dios refina. Una manifestación que tú estás yendo a la palabra de Dios es que comienzas a ser refinado. No hablas igual. ¿Qué es eso? Cuando entras en la palabra de Dios, tu forma de hablar cambia. Tu forma de... ¿Me pasa otra vez el tubo? ¿Es el palo de allá? Échamelo. Tu forma de caminar cambia. ¿Por qué? Porque Dios ya está en ti. Antes entrabas a todos los lugares. No tienes mesa, ya me largo de aquí. ¿Qué es eso? Cuando la palabra de Dios viene, te refina, se quita el palo este. Buenas tardes. ¿No tienes mesa? No tarda media hora. Ojalá y pueda ser menos. Aquí espero. Porque se ríe. Cuando el Espíritu está en ti, hay frutos del Espíritu. Nadie te puede sacar de tu paz. Nadie te puede sacar del gozo. Te pueden decir, te pueden ofender, te pueden señalar, pueden salir las cosas mal. Pero te voy a decir algo. Las cosas no son las que te dan paz. Quien te da paz es Cristo Jesús. Tu economía no es quien te da la seguridad. Quien te da la seguridad es Cristo Jesús. Una persona no es la que te da identidad. Quien te da identidad es Cristo Jesús. Yo vengo a decirte
de esto: cuando Dios está en ti, nada te puede sacar del gozo, de la paz, de la tranquilidad, de la identidad que Dios te da. Le enseño cuál es la diferencia entre alguien que ha sido refinado por la palabra de Dios y alguien que no ha sido refinado por la palabra de Dios. ¿Se lo enseño o no se lo enseño? ¿Está seguro? Pero esto tiene que hacer algo en usted. Si no cambia su vida con esto, ya no sé qué hacer. Mire muy bien lo que es una persona que no ha sido refinada por la palabra de Dios. Cuando es ofendida, lo primero que hace es que reacciona de la misma manera o de una manera más fuerte de la que fue la ofensa. Se lo digo por experiencia. Te ofendió la señorita de Aeroméxico y tienes dos vías: una, ofenderte, enojarte y responder de la misma manera o de una manera más intelectual hacia ese insulto. Ese es mi caso, ¿no? Pero tienes otra manera. Cuando tú has sido refinado por el fuego, escuche bien esto, y sale una ofensa hacia ti, es una oportunidad para que el reino de los cielos se establezca. ¿Por qué? Porque toda ofensa te está hablando desde una herida. Y esa ofensa, lo que te ofendió, por ejemplo, si a mí me ofendió y me dijo: es que te debería dar pena con tu hija, yo ya sé que hay una herida en el área familiar y específicamente con su hijo. Porque la ofensa es el GPS de donde le duele a la persona. Una persona refinada sabe que toda ofensa es una oportunidad para que esa persona conozca a Dios, para que esa persona se arrepienta. Cuando tú actúas de otra manera: hey, pero me vas a ofender de esa manera, yo te digo: ¿sabes algo? Yo sé que estás pasando un mal momento con tu hija, pero hoy te voy a decir algo. Dios quiere sanar tu relación. Tú desarmas la ofensa. Esa es la diferencia entre alguien refinado y alguien ordinario. Alguien ordinario se pone al nivel de lo demás, pero alguien refinado está siempre en el cielo y dice: jaja, tú me vas a ofender a mí, diablo asqueroso, yo te la voy a voltear, y esa mujer va a recibir a Cristo, y esa mujer va a sentir la presencia de Dios, y este día se acaba el suplicio de esa mujer. Algo tiene que hacer. Pero el problema es que los cristianos ofenden más que los no cristianos. Ya te dirás: ay, cristiano, ay, mejor me hago para acá. Sigo con esto, ya me voy terminando para que no se enoje. Apunte esto: la palabra confronta, limpia, refina. Refina para purificar, no refina para destruir. La corrección de la palabra, ojo acá, cada vez que somos corregidos a través de la palabra, usted está siendo corregido a través de la palabra, ¿o no? Ya usted, o sea, no hay manera que usted no haya dicho algún: ay, eso era para mí. Eso es corrección. Pero la corrección de la palabra es una expresión del amor de Dios. Cuando la palabra no nos confronta, estamos viviendo todo lo contrario al amor de Dios. Si tú viniste a este lugar y la palabra te confronta, es una muestra del amor de Dios, porque Dios no quiere que salgas igual de este lugar. Dios no quiere que tu familia siga sufriendo con esa violencia. Dios no quiere que tú sigas estancado en tu negocio. Dios no quiere que sigas perdiendo clientes. Dios no quiere que sigas contestatario ante todo. Dios no quiere que sigas amargado, gruñón. Es por eso que la palabra te confronta, porque la palabra tiene que desatar cambios. Mire esto. Ay, no sé cómo irme para ser amable. No. ¿Estás dejando que la palabra te transforme o solamente estás escuchando la palabra superficialmente? Tercera pregunta: ¿qué áreas de tu vida están siendo purificadas hoy? Ninguna, pastor. ¿Estás frito? Llévete a la iglesia allá con los mormones.
A mí Dios hoy aquí en el altar, Dios me está purificando áreas de mi vida. No, ninguna, pastor. Ya vete con los testigos de Jehová, hermanito, como que ninguna. Dios te tiene que purificar. Mira lo que dice Isaías. Porque como desciende de los cielos, Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, como baja de los cielos la lluvia, la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. El fruto, termino con esto, el fruto no viene de tu esfuerzo humano. El fruto viene de la conexión con Cristo y de la permanencia en su palabra. Ay, cosita. Mire, yo conozco en esta casa empresarios que dice, pastor, la verdad, así aquí entre nos, la prepa la dejé a la mitad. Pero es tan billetudo. Escuche bien lo que le voy a decir. Y le pregunta, ¿y cómo le hiciste? La verdad, ni sé. O sea, no sé en qué momento terminé yo al frente de una empresa tan próspera. Ni idea. Cuando tú entiendes que una palabra de Dios es suficiente para prosperar, cuando tú entiendes que una palabra de Dios es suficiente para que todas las adicciones queden atrás, cuando tú entiendes que una palabra de Dios es más que suficiente para restaurar una familia, cuando tú entiendes que la palabra de Dios no regresa vacía, yo te voy a decir algo. Tú agarras la Biblia, buscas una promesa de Dios, la pegas en tu espejo, en tu refrigerador, y todos los días te levantas, la lees y crees que ese día esa promesa se cumple. Y de un momento a otro tu economía cambia, de un momento a otro tu vida cambia. Yo te voy a decir algo, yo estoy donde estoy, yo soy próspero porque la palabra de Dios dice que Cristo Jesús se hizo pobre siendo rico para que yo mediante esa pobreza fuese enriquecido. Hay hombres y mujeres que dicen, pastor, yo soy próspero por la gracia de Dios, yo soy próspero por la misericordia de Dios, Dios me ha bendecido porque así ha sido. Yo vengo a decirte algo, una palabra es suficiente para cambiar tu realidad, una palabra es suficiente para restaurar tu matrimonio, una palabra es suficiente para salvar a tu familia, una palabra es suficiente. Así será mi palabra, no volverá vacía, sino que, pastor, sino que será próspera. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve, sino que riega la tierra, la hace germinar, produce semilla, produce para el que come. Así será mi palabra, no volverá a mí vacía. Pastor, quiero abrir mi negocio. ¿Y qué te falta? Dinero. ¿Cuántos aquí han sido prosperados y han hecho un negocio, y su negocio lo iniciaron con, pastor, con 1,000 pesos, 2,000, 10,000, lo que, con nada? Levante su mano. Mire todo lo, pero levante su mano. Ahí, manténgala en alto. Todos los pretextitos que hay por ahí brincando, voltea a ver cuánta gente ha sido prosperada de la nada, con nada. ¿Sabe por qué usted fue próspero? Por una palabra de Dios. Dije, por una palabra de Dios.
Yo vengo a decirte algo. No esperes que venga el dinero para abrir ese negocio. Busca la palabra que desate la provisión para abrir ese negocio. No esperes un psicólogo, un psiquiatra para restaurar tu matrimonio. Busca la palabra que va a restaurar tu matrimonio. No esperes lo que el doctor diga para que te sane. Busca la palabra donde dice: hemos sido sanados. Hemos sido sanados. Pastor, termino. El fruto no viene del esfuerzo humano. El fruto viene por la conexión con Cristo. Pastor, ¿qué es fruto? Cuando la palabra vive en ti, el reino de Dios se manifiesta en ti. En otras palabras, el fruto se manifiesta en ti. ¿Qué es fruto? 3 cosas. Número 1, carácter. A mí no me digas cuánto tiene. A mí dime qué tan rápido te enojas. Carácter. A mí no me enseñes: ay, mira mi nuevo coche. A mí enséñame qué tan rápido te ofendes. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. Dile a tu esposo: ahí te hablan. Gozo. Dile a tu esposa: ahí te hablan, gozo. Su esposa está enojón, toda enojona. Ahí diga: mi amor, ahí te hablan. Gozo, amor, paz. Mira, mira. Dile a tu esposo: paciencia, bondad y fe. A mí no me eche choro que tú sabes la palabra y que te sabes, si esto no se manifiesta en tu vida. La evidencia de que tú vives en Dios es que tu vida hay amor, gozo, paz. ¿Sabe qué es lo que más le enoja a la gente en mí? Pero así que los vuelve locos, que hacen que tiren escritorios y se quieran arrancar los pelos. ¿Quiere que le diga qué es lo que más le enoja a la gente de mí? Que me ofendan y que no me enoje. Lo que más le molesta a mi esposa de mí es que ella se enoje conmigo y yo no me enoje. No te quiero hablar. Y yo: ok. Y yo sigo feliz comiendo, oyendo música. Y se enoja más. ¿Sabe qué es lo que le revienta al diablo? Que no haya nada que le haga perder el gozo. ¿Sabe con lo que no puede el diablo? Que no haya nada que le haga perder la paz. ¿Sabe con lo que no puede el diablo? Que no haya nada que le haga perder el amor. Pueden venir circunstancias, pueden venir momentos difíciles, pero tú le dices: diablo mentiroso, esto no me va a quitar la paz, esto no me va a quitar el gozo, esto no me va a quitar el amor, esto no me va a quitar la paciencia, esto no me va a quitar la fe. Hay personas que están en medio de una prueba y dicen: pastor, esto no me va a quitar la fe. Dios se agrada de ti. Dios se agrada de ti. No importa lo que venga, tú sigues de pie, creyendo, 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 creyendo. Y mi esposo no cambia, pero yo sigo creyendo. Dios se agrada de ti. Dios está agradado de ti. Y este día es un día donde tu fe va a ser recompensada. Verás, yo te profetizo, verás el cumplimiento de cada promesa de Dios por causa de los frutos del Espíritu en tu vida. Este es el tiempo, dije, que verás los frutos de Dios. Has creído a pesar de lo que tus ojos ven. Has creído a pesar de lo que tus ojos ven. Fe, 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 fe. Y hoy la fe es recompensada. De esto se trata la palabra. De aquel que sigue creyendo cuando todo viene en contra, de aquel que sigue creyendo cuando el esposo no cambia, cuando los hijos no cambian. Tú dices: yo no me voy a rendir. Primero se rinde el diablo, primero se rinden los demonios, pero yo no me voy a rendir. Yo voy a seguir creyendo, creyendo, creyendo hasta el último suspiro que tenga en la tierra. Voy a seguir creyendo. Tiene que creer. Dios recompensa a los que permanecen. Dios recompensa a los que permanecen.
Y aunque tus ojos, que hoy vengo a decirte esto, aunque tus ojos no lo puedan ver, aunque tus ojos vean todo lo contrario a lo que tú estás creyendo, Dios dice, y yo vengo a decirte esto en nombre de Dios: mi palabra nunca vuelve vacía. Si Dios te lo dijo, dije, si Dios te lo dijo a través de su palabra, si Dios te lo dijo a través de una visión, si Dios te lo dijo a través de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, si Dios te lo dijo a través de un versículo, si Dios te lo dijo cuando estabas orando, lo sentiste de Dios. Si Dios te lo dijo, yo vengo a decirte algo: su palabra nunca vuelve vacía. Lo verás, lo tienes que ver. Dije, lo tienes que ver. No está en negociación. Pero ¿saben quién lo verá? Los que permanecen. Lo tienes que ver. No hay negociación. Pero ¿quién lo va a ver? Los que permanecen. Los que dicen: pastor, a veces me cuesta trabajo creer. A veces me cuesta trabajo agarrarme de esto, pero es lo único que tengo. Yo le voy a decir algo: lo único que tengo es su palabra. Lo único que tengo es una visión. Lo demás va y viene. Amigos, conexiones, negocios, van y vienen. Pero lo único que tengo es su palabra. Lo único que tengo es mi conexión con Él. Y le voy a decir algo, y eso es suficiente.